salud, dinero y amor. Las finanzas, por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a Luis Velasco Ramírez. Él es socio fundador del Buffet Velasco. Muy buenas noches, Luis. Qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias, Luis. Oiga, y usted como abogado, hay un tema muy importante y relevante en estos días que es la línea del metro. Hay muchos trabajadores. Se habla que es una negligencia de homicidio. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los derechos de muchos trabajadores que perdieron la vida o que incluso hoy día se encuentran convalecientes por alguna lesión? Sí, mira, en primer lugar es lamentable lo sucedido, es verdaderamente una tragedia y mi más sentido pésame para los familiares que están sufriendo en este momento la pérdida de un familiar, de un hijo, es lamentable, pero bueno, suele suceder cuando hay negligencia o cuando un gobierno no hace las cosas bien. Pasando al tema que me estás comentando, mira, desde el punto de vista de la ley del Seguro Social, este tipo de riesgos estarán parados. Se les conoce como riesgo en trayecto. El riesgo de trayecto es cuando el trabajador sale de su casa y se dirige a la empresa, o viceversa. El trabajador sale de la empresa y se dirige a su casa o a su domicilio. Entonces, si la gente venía de trabajar, les ocurre el accidente en el camino, el Instituto Mexicano del Seguro Social se tiene que hacer 100% responsable del pago de las prestaciones económicas en especie de atención médica al asegurado que sufrió el accidente. Aquí la característica especial que tiene este riesgo de trabajo es que para el patrón o la empresa no les computa para la siniestralidad del año, es decir, no les incrementa la prima del seguro de riesgos de trabajo, porque ese riesgo está fuera del alcance del patrón o de su ámbito de trabajo. Pero sí el instituto, y sí por ley, ese debe considerarse para todos los efectos conducentes y de ley, es un riesgo de trabajo y tendrá que pagarse todos los elementos que establece la ley del Seguro Social. Por ejemplo, si el trabajador se encuentra lesionado, les van a pagar durante el tiempo en que dure su incapacidad temporal el 100% de su salario. En caso de fallecimiento, entonces obviamente tanto los familiares, entiéndase, la viuda tendrá derecho a una pensión y obviamente los hijos menores de 16 años también tendrán derecho a una pensión. No es una pensión enorme, no debe pensarse que va a ser la misma del 100% del trabajador, pero sí puede ser del 40%. Gracias, Luis. Y aunado a este tema del IMSS y de lo que les corresponde a las personas, yo sí quiero que nos cuentes, además de esto, ¿qué más pueden hacer las personas lesionadas o los familiares de quienes lamentablemente fallecieron por este accidente? ¿Podrían interponer una denuncia en contra del sistema de transporte colectivo Metro o en contra del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno federal por negligencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir para estas personas? Sí, mira, yo tengo entendido que el metro está asegurado. Como cualquier otro transporte federal o local o municipal, sí están asegurados. Aquí tendríamos que ver el seguro que está y el alcance de esta segura o esta prima, cómo los va a beneficiar. Pero en términos generales, la persona que sufrió un accidente en el metro tiene derecho a una indemnización, por supuesto, a un reclamo de la responsabilidad civil por los daños que le ocasionaran, inclusive la muerte, también tiene derecho. Desafortunadamente, y lo digo de esta manera, que tiene que seguir un procedimiento muy tedioso, muy burocrático, es decir, tiene que ir al Ministerio Público, tiene que levantar su acta y tiene que demandarle al gobierno del Distrito Federal, que es el que encargado de manejar el metro, y al metro, por supuesto, una indemnización por los daños que le ocasionó la lesión o, en su caso, la muerte. La mayoría de los casos que hace el gobierno es: yo tengo un seguro, se aplica el seguro y con eso paga las indemnizaciones que correspondan en los límites que corresponda el seguro. No los conozco, desafortunadamente no tengo el alcance para conocerlos, pero tengo entendido por las noticias y por otros documentos que me han llegado que no han sido indemnizadas estas personas. Entonces me temo que van a tener que demandar vía Ministerio Público para que exigir sus derechos de indemnizatorios por parte que les cubra el gobierno federal en su caso,
pero en este caso yo entiendo que debe ser el gobierno de la Ciudad de México. Pues qué importante esto que mencionas en el caso de que las personas afectadas en este terrible accidente, esta tragedia, tengan que denunciar, tengan que demandar al gobierno de la Ciudad de México. ¿Hay alguna asociación civil, alguna entidad que pueda apoyar a las personas que se vean, además de lo que han sufrido, en la necesidad de demandar? Mira, una instancia que creo que he visto que ha funcionado en otras ocasiones es los derechos humanos. Esa instancia obviamente no es una instancia judicial, es una instancia administrativa, pero que funciona simplemente porque la gente accidentada tiene un derecho y tiene derechos constitucionales. Y este organismo, que es local, tendría que ser prácticamente el ombudsman que le pueda ayudar, defender y conducir en la defensa de sus intereses. Creo que sería la instancia pública, reconocida por ley, que puede en estos momentos ayudarles de una manera más pronta y eficaz. Nuevamente Romina Román, y si nos pudieras abundar un poco en el tiempo de los procesos y hasta cuánto puede reclamar como indemnización la persona afectada. Vemos que en Estados Unidos hay demandas multimillonarias. ¿Cuál es el procedimiento en México? Mira, desafortunadamente nuestro sistema jurídico no es como el sistema anglosajón norteamericano, donde a través de un jurado se establece montos indemnizatorios pecuniarios para efectos de resarcir los daños que hubiera ocasionado un particular o un organismo público en los Estados Unidos. En México no es así, desafortunadamente. Sin embargo, hay antecedentes no jurisprudenciales, pero sí importantes como antecedentes judiciales, donde nos permiten determinar no solamente el daño que verdaderamente está limitado a lo que establece la ley del trabajo, sino que también ya la Corte ha establecido que puede incrementarse ese monto, pero esto tendrá que ser necesariamente a través de un proceso judicial, es decir, demanda ante los tribunales, la indemnización mayor a la que establece la ley del trabajo por la pérdida de la vida y sobre todo por las condiciones en que ocurrió, sobre todo si se llega a demostrar que hubo negligencia en el accidente, porque el accidente ahorita en términos generales no se considera doloso, se considera culposo, como un accidente de tránsito normal, pero si se llegara a demostrar que hubo negligencia en eso, entonces creo que la indemnización sí podría hacerse muy importante para que pudiera resarcir la muerte, si se puede llamar resarcir, pero sí a las personas que sufrieron algún tipo de lesión que estuvieron en ese siniestro. Luis, nuevamente Marilena Vega. Oye, brevemente, ¿hay forma, por ejemplo, hay un plazo donde digas en 6 meses tienes que proceder legalmente, si no ya no procede, o algún plazo límite? Sí, lo que se conoce como la figura de causal prescripción. En este caso no creo que, bueno, en términos generales, desde el punto de vista del reclamo, pues puede pasar un año y poder demandar. Sin embargo, yo no lo recomendaría que pensáramos en el sentido de cuánto tiempo tengo para hacerlo. Yo recomendaría que se hiciera de inmediato, porque recuerda que se van a hacer pruebas periciales por parte de un instituto privado respecto de ver cuáles fueron las condiciones y las circunstancias en que ocurrió el siniestro. Para nosotros, o yo como abogado, lo que haría inmediatamente sería presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público para quien resulte responsable. Es una denuncia de hechos para comenzar a iniciar y que las periciales y los peritos que vayan a levantar su mecanismo de cómo sucedieron los hechos, formen parte del expediente y no se deje pasar más tiempo. Ellos tienen que inmediatamente presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Luis, rápidamente para agregar, entonces si una persona o su propiedad, su vehículo, su vivienda se ve afectada porque se cayó en un bache, porque una coladera estaba abierta y se lastimó, o porque había una falla en una entidad de gobierno, en el elevador, etcétera, etcétera, también puede pedir una indemnización y presentar una denuncia. Tienes tan razón. Efectivamente, también el gobierno de la Ciudad de México pues, ha establecido una responsabilidad civil. Cuando tú vas en tu coche y caes en un bache, todo eso es responsabilidad civil por parte de la Ciudad de México y tiene sus procesos. Ahí se demanda y se lleva al Ministerio Público y se hacen todas las periciales, etcétera, etcétera, y sí te deben de pagar. Aunque esto se pueda llevar muchísimos años, Luis. Exactamente, por eso te digo que en este caso no hay que perder la oportunidad del momento, perdón que lo diga así. Entonces este es el momento adecuado para que la gente acuda y sobre todo demande
esa situación. Pero hay dos circunstancias. Primero es la indemnización pecuniaria, es el dinero, y la otra verdaderamente la justicia que puede reclamar la familia. Son dos aspectos que son muy distintos, hasta pueden ser separados, ¿no? Porque la justicia sería llevar a ser responsables del accidente a quien es y llevarlos a la cárcel. Y por el otro lado, la indemnización que corresponda con motivo de la pérdida o lesión que haya sufrido la persona que estuvieron como pasajeros en ese siniestro. Muchísimas gracias a Luis Velasco, socio fundador del bufete Velasco, especialistas en temas laborales. Gracias por esta valiosa orientación para todas aquellas familias que resultaron afectadas en este trágico incidente del metro allá en la alcaldía Tláhuac. Espero haberles atendido y servido. Salud, dinero y amor. Las finanzas por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros en la línea Luis Gerardo Quijano. Él es candidato a la alcaldía de Magdalena Contreras por la coalición PRI, PAN y PRD. Muchas gracias, Luis Gerardo, por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues dados los acontecimientos que estamos viendo, este trágico accidente en la línea 12 del metro, ¿qué es lo más urgente que debe de hacer el gobierno de la Ciudad de México y los alcaldes que sean electos en las próximas elecciones? ¿Cuáles son las prioridades? ¿En qué es lo que deben de trabajar de manera conjunta y de manera particular, Luis Gerardo? Sí, muchas gracias por este espacio, Romina, en tu programa. Sí, lamentable la noticia en la noche de este tema del metro, del accidente que pasó, y refleja una falta de atención, una falta de inversión, y eso es donde los próximos y futuros alcaldes y alcaldesas de esta ciudad tenemos que poner mucha atención, en que los servicios que se prestan a la ciudadanía estén a la altura, sean de primer nivel, y no abandonar, por como se ha abandonado el metro con este mantenimiento. Es el tercer incidente en menos de un año, y hoy lamentablemente una tragedia con muchos heridos y fallecidos, que la verdad es que refleja una falta de atención en las cosas importantes, que una de estas en esta ciudad es la movilidad, invertir recurso público en transporte de calidad que necesitan todos los ciudadanos. Oye, ¿cómo hacerle, Luis Gerardo, cuando hay un recorte en el presupuesto en donde no alcanza literalmente para darle el suficiente o el adecuado mantenimiento, porque eso cuesta y porque finalmente con estos recortes pues también se tiene que recortar en esa medida todos los servicios? Ustedes o los gobernantes actuales y los futuros están con una especie de atadura en las manos, teniendo muy poco margen de maniobra. ¿Cómo hacerle cuando hay un constante recorte al presupuesto y cuando se cuenta con menos recursos? Y me refiero no nada más al metro, Luis Gerardo, me refiero también en particular en las alcaldías, en temas de destinar recursos para seguridad, para mantenimiento de las calles, del transporte, de la viabilidad, de las instalaciones. ¿Cómo hacerle cuando no se quiere destinar dinero para, por ejemplo, dejar bonitos los parques, alumbrados? ¿Cómo le van a hacer? Sí, mira, totalmente de acuerdo. Siempre los recursos en gobierno son limitados porque las necesidades son demasiadas. El tema aquí es fijar bien las prioridades del gobierno, eficientar el gasto del dinero. Aquí en Magdalena Contreras, en la administración actual, que está ahorita, que ha sido muy mala, se gastaron más de 13 millones de pesos en remodelar 3 plazas públicas. Fueron 13 millones de pesos en explanadas que ya estaban en funcionamiento, que no requerían ese gasto. Esos 13 millones de pesos se pudieron ir a tuberías del agua, a rebombeos, a tanques de almacenamiento de agua, por ejemplo, para abatir el desabasto del agua. Entonces, cuando no tienes una buena planeación de gobierno, cuando no sabes cómo gobernar y hacia dónde dirigir el gobierno y atender las necesidades más importantes de la población. Sí, claro, como dices, ¿no? Hay cosas que se quieren hacer más cosméticas cuando hay otras que son prioritarias y requieren una revisión a fondo para evitar tragedias como la del metro. ¿Y cuál sería entonces, cuál es el principal problema que está afectando y aquejando a Magdalena Contreras, además del agua? Y bueno, pues ¿cómo le vas a hacer en caso de que el electorado te favorezca? Claro, en segundo lugar, después del agua, está la seguridad pública. Hoy los vecinos están muy preocupados, se ha incrementado muchísimo el narcomenudeo, el asalto en vía pública, hay ya asalto en transporte público en Magdalena Contreras y hay
propuestas muy concretas. Uno es trabajar muy de la mano con los vecinos, reactivando lo que existía en un pasado, que son los comités vecinales de seguridad pública, donde vamos a ir a la calle, a las colonias, sentarnos, una lonita, unas sillas en la calle y llevar al jefe del sector, al jefe de la policía de Magdalena, que asista el alcalde, tengamos una reunión de información con los vecinos, donde ellos nos estén diciendo cuáles son los puntos rojos, dónde están sucediendo los delitos, porque muchas veces sabemos que el delito no se reporta, no se denuncia, entonces no conocemos dónde está el punto rojo exactamente, y eso es lo que queremos hacer con los vecinos, juntarnos, trabajar muy de la mano en estos comités, que nos digan las luminarias hundidas, que nos digan para el retiro de los coches abandonados, y entonces con vecinos bien organizados, con la policía y con la autoridad delegacional o de la alcaldía, podemos tener buenas estrategias. También rehabilitar esos módulos de vigilancia que se encuentran abandonados, que están grafiteados, rotos con los vidrios, que los módulos tengan policía las 24 horas, para que sepas en tu colonia dónde está el policía. Es una estrategia de proximidad de la policía y de la seguridad pública. Y tercero, para ser breve, que todos los rondines de policía que se hagan, todos los operativos de policía, por lo menos una vez a la semana, el alcalde se suba al operativo, para que este operativo sea de calidad, que la patrulla y el policía lleguen al último andador, al último callejón, donde el vecino siempre dice que nunca entró en la patrulla, ahí hay que estar. Entonces, estas medidas que te comento son de carácter preventivo, es donde las alcaldías podemos apoyar. Entonces, ahí es donde tenemos que apretarle mucho en atender una de las principales necesidades de los vecinos. Luis Gerardo, digamos que en resumen, ¿cuánto estarías pensando incrementar el presupuesto para el tema de seguridad? Y esa sería entonces tu prioridad junto con el agua, pero el presupuesto, un aumento, ¿cuánto es lo que pretenderías destinar para eso? Mira, la verdad es que hoy en Magdalena se contratan más de 300 policías. Sí hay presupuesto, solamente hay que darle un pequeño incremento de un 10, un 15%, pero más bien es gastarlo bien, enfocarlo bien en las tareas que tenemos que hacer. Nosotros solos no podemos, necesitamos hacer equipo con los ciudadanos para enfocar bien el tema de la seguridad. Entonces sí tenemos un gran presupuesto en Magdalena, incrementar un poquito en cámaras de vigilancia, en patrullas, en equipamiento para la policía, pero sobre todo es la coordinación en el trabajo, lo que se requiere. Pues muchísimas gracias a Luis Gerardo Quijano. Él es candidato a la alcaldía de Magdalena Contreras por la coalición PRI, PAN y PRD. Seguiremos platicando contigo cuantas veces quieras, pero ya como delegado, en caso de que el electorado te favorezca, pues ya que nos perfiles y nos detalles más este plan de trabajo. Muchas gracias, Luis Gerardo. Claro que sí, te lo agradezco muchísimo por este espacio y vamos por ese cambio que necesitamos tanto aquí en Magdalena Contreras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.